Bueno, Ahí va a empezar en unos segunditos. perfecto. Ahora voy a presentar. eh, entonces voy a presentar otro documento. ¿Se ve bien ¿Me pueden decir en el chat si se ve bien Sí, la profe. ventana? Bueno, de acuerdo. Bueno, de acuerdo. Entonces, bien, entonces comenzamos un poquito con capa de red. La idea de la capa de red es que ustedes esta filmina ya la vieron en la introducción, pero ya se lo recuerdo rápidamente para aquellos que no se acuerdan de esa parte de la introducción. O sea, la capa de red lo que busca es trasladar paquetes de un host de origen a un host de destino siguiendo una ruta, digamos, adecuada. ¿Sí? Después uno puede definir que es una ruta adecuada, conveniente. La idea es que sea una ruta en principio óptima. Bueno, y la capa de red se encarga de varios asuntos. Uno de ellos es almacenamiento y reenvío. Ustedes recuerdan que los enrutadores hacen almacenamiento y reenvío. O sea, les llega un paquete, lo almacenan, lo reenvían. Les llega otro paquete, lo almacenan, lo reenvían y así. Bien. Eh, después, eh, para poder mandar paquetes de un host a otro necesitamos tener rutas. Para poder establecer las rutas que se van a utilizar en la red, para mandar segmentos dentro de la red, necesitamos lo que se llaman algoritmos de enrutamiento. Así que necesitamos ocuparnos por el enrutamiento de los paquetes. Después, otro problema, si bien la capa de transporte consideraba control de congestión, eh, el control de congestión usando la capa de transporte solamente no es del todo eficiente porque lo más que puede hacer el emisor en la capa de transporte es eh, asumir que se perdió un paquete con un timeout o asumir que se perdió un paquete cuando llegaron 3 ACKs duplicados, cosas como esas. Pero si participa la capa de red, además el host emisor se podría enterar antes de la congestión. Por ejemplo, que un enrutador le mande un paquete al host diciéndole que hay congestión. Entonces se enteraría mucho antes de la congestión el host y podría reducir la tasa de transferencia mucho antes el host. Entonces, esa es una idea, o sea que una idea de por qué podemos considerar control de congestión en la capa de red. Para tener incluso un desempeño mayor que los algoritmos que vimos de control de congestión cuando estudiamos capa de transporte. Después sirve para conectar redes de distintas tecnologías, o sea, interredes. O sea, un ejemplo de interred es la Internet. O sea que para poder mandar paquetes a través de redes diversas, ¿sí? También sirve la capa de red. Y otro de los asuntos es la fragmentación de los paquetes. O sea, si una red tiene que pasar si un paquete tiene que pasar de una red a otra y es más grande que el paquete máximo aceptado por la siguiente red, que por la que tiene que pasar, entonces ese paquete va a tener que ser descompuesto en segmentos antes de mandarlo a la siguiente red. ¿Sí? Por eso existe el problema de fragmentación. Fragmentación es fragmentar los segmentos para que quepan en las redes por las que tienen que pasar los datos a enviarse. Bueno, después, ¿cómo era el hardware? Nosotros podemos pensar en su forma más simple que tenemos algo que se llama subred, que vendría a ser un grafo de enrutadores, o sea, un conjunto de enrutadores conectados entre sí. ¿Sí? A su vez, los enrutadores pueden estar conectados o a hosts o incluso a LANs. ¿Sí? Un enrutador puede estar conectado a una LAN. Entonces, en este esquema,
que el esquema más simple de red, del cual se ocupa la capa de red, es uno en el cual tenemos una subred, que sería lo que está dibujado en gris, una subred de enrutadores interconectados entre sí, y a su vez los enrutadores están conectados a hosts o a LANs. Bueno, esa sería la idea más simple, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos una interred, vamos a tener varias de estas subredes interconectadas entre sí. Entonces eso nos da lugar a un esquema más complicado, ¿sí? Que es cuando tenemos una interred. O sea, en una interred vamos a tener varias redes al estilo de la filmina anterior, por ejemplo, esta. Y vamos a tener unos enrutadores especiales entre las redes que se llaman puertas de enlace, ¿sí? ¿Me pueden dar un feedback si se está viendo todo bien, se está escuchando todo bien en la transmisión? Por mí sí, pero... Bueno, ok, de acuerdo. Bien. Bueno, entonces nosotros he decidido dividir este año, diferente de otros años, dividir el estudio de la capa de red en dos partes. Una parte donde vamos a estudiar cómo funciona una red simple, una red de estas, digamos, una subred solamente, digamos, ¿sí? Y después de ver eso, vamos a ver cómo hacer la capa de red, pero para una interred, o sea, cuando tenemos varias redes interconectadas. O sea que he decidido dividirlo de esas dos formas, ¿sí? Me parece más ordenadito, digamos, que como aparece en el libro. En el libro aparece mezclado, digamos, es como que no hace esa separación en dos partes, de esa manera, digamos. Pero me parece más claro y lo voy a hacer de esa forma. Entonces es como que voy a concentrarme las clases al comienzo solamente en considerar que la red es esto, digamos. Es una subred conectada a LANs o a hosts, ¿sí? Y después, más hacia el final, voy a considerar que la subred es de esta forma. Que la red es una interred, ¿sí? La internet, por ejemplo, es un ejemplo de interred que vieron ustedes en la introducción en bastante detalle. Cuáles eran las redes que teníamos en internet, por ejemplo. Teníamos tres niveles de redes y teníamos redes de distintos tipos, redes de acceso, redes globales, redes metropolitanas, redes regionales, y así sucesivamente. O sea, pero eso en la introducción, lo vieron en la introducción cuando vieron la organización de Internet. O sea, el Internet tenía un montón de redes de este tipo, solo que cumplían distintas funciones. Estaban las de acceso, las regionales, las globales, etc. Bueno. Entonces, bueno, principalmente vamos a estudiar los problemas de las redes, entonces los problemas que resuelven las redes, pero para servicios no orientados a la conexión. O sea que principalmente nos vamos a concentrar, por ahí vamos a ver un poquito de redes del otro tipo. O sea, hay dos tipos de redes, las no orientadas a la conexión y las orientadas a la conexión. Pero principalmente nos vamos a concentrar en las redes no orientadas a la conexión. Por ejemplo, la Internet es una red no orientada a la conexión. ¿Por qué se llama así? Porque los paquetes en una red no orientada a la conexión se van a mandar independientemente. O sea que diferentes paquetes pueden llegar a usar distintas rutas. O sea, si un host tiene que mandar varios paquetes a otro host, esos paquetes pueden llegar a seguir distintas rutas, ¿sí? Esa es la idea de redes no orientadas a la conexión. Es que las rutas entre dos hosts pueden variar, ¿sí? O sea que pueden cambiar cada cierto tiempo, digamos, ¿sí? Bueno, y otra cosa que tiene esos servicios no orientados a la conexión es que los paquetes deben llevar direcciones de origen y de destino completas, digamos. O sea, direcciones de destino, de host de destino, ¿sí? Cuando dice dirección de destino se refiere a dirección de host de destino. Y normalmente en los servicios no orientados a la conexión a los paquetes se les llama datagramas y a las subredes se les llama subredes de datagramas.
Ese es el nombre que se les da, digamos. Después hay otras redes que no las voy a explicar ahora, que están explicadas en las filminas, que son los servicios orientados a la conexión. Eso quiere decir que si yo quiero mandar un conjunto de paquetes entre dos hosts, eso quiere decir que primero voy a tener que fijar un camino y después todos los paquetes van a seguir ese camino. Y el camino no va a cambiar, digamos, ¿sí? Va a quedar fijo mientras esos dos hosts se tengan que enviar información, el camino va a ser fijo, esa es la idea. Por eso se le llama orientado a la conexión, el otro servicio, ¿sí? Bueno, como la Internet utiliza un servicio no orientado a la conexión, vamos a ver mucho de no orientado a la conexión en capa de red. O sea, se va a ver poquito de orientado a la conexión y vamos a poner énfasis en no orientado a la conexión. Tanto en subredes, de datagramas, cuando veamos interredes. Bueno, entonces, un problema que surge en un servicio no orientado a la conexión es cómo diseñar una tabla para el enrutador, digamos. A ver, denme un feedback. ¿Han entendido hasta aquí qué es un servicio no orientado a la conexión? O si tienen alguna duda es el momento de poner en el chat, digamos. En los orientados a la conexión, dice, es como que cada paquete tiene un mapa GPS. No, en lo orientado a la conexión es como que un paquete, o sea, en realidad orientado a la conexión es que se establece una ruta, primero se establece una ruta entre los hosts que se van a comunicar. Y después se usa la ruta para mandar todos los paquetes entre esos dos hosts. Esa sería la idea, digamos, ¿sí? Internet se utiliza, es no orientado a la conexión, ¿sí? Y sockets, bueno, uno utiliza sockets para programar, para Internet, por ejemplo, para programar aplicaciones que corren sobre Internet. Pero hay una pregunta si uno puede programar orientado a la conexión con sockets. Yo sospecho que se debe poder, digamos. No sé, Juan, si estás ahí. Sí, profe, acá estoy. ¿Vos sabés si sockets permite usar cosas orientadas a la conexión? Buena pregunta. Me parece que en principio no, porque asume que sí o sí debajo está IP y IP es no orientado a la conexión. Me parece que en principio no. Claro, eso es lo que yo también creo que es difícil, pero bueno. Así que en ese caso debería usarse otra API, digamos. Si uno va a trabajar con orientado a la conexión, tendría que tener otra API, usar otra API en lugar de los sockets, digamos. Bueno. Bien, sigamos entonces. Bien. Entonces vamos a asumir que existe para definir cómo, o sea, hay que definir cómo es la tabla de retransmisiones para servicio no orientado a la conexión. Entonces vamos a asumir que existe un procedimiento que, dada una dirección del host de destino, me retorna la dirección del enrutador de destino, al cual está conectado el host de destino. Bueno, vamos a suponer, en la filmina explica cómo se hace eso, ¿sí? Pero yo no me quiero expandir demasiado en eso, ustedes lo pueden leer. ¿Cómo es ese procedimiento? ¿Sí? Lo pueden leer en las filminas. Pero la idea es que un enrutador de destino, bueno, la idea es que un enrutador de destino sabe cómo entregar un paquete al host de destino, ¿sí? El enrutador de destino es el enrutador que está conectado al host de destino, ¿sí? Entonces la idea es que si yo
tengo que mandar un paquete, o sea, si un enrutador tiene que mandar un paquete a un host de destino, va a determinar el enrutador de destino. Entonces va a enviar el paquete al enrutador de destino. Y el enrutador de destino es el que va a entregar el paquete al host de destino. Bueno, aquí la idea entonces es que yo no necesito que la tabla de reenvío sepa de los hosts, ¿sí? Porque, por ejemplo, el host de origen entrega el paquete al enrutador de origen. Y el enrutador de origen solo necesita saber enviar al enrutador de destino. Entonces eso quiere decir que yo en los enrutadores, en la tabla de reenvío de un enrutador, es suficiente con referirme a los enrutadores, ¿sí? O sea que no necesito referirme a todos los hosts que hay por ahí. Con referirme solamente a los enrutadores que hay en la subred es suficiente para hacer una tabla de reenvío. Entonces la tabla de reenvío va a tener para cada enrutador de destino una fila, ¿sí? O sea que la tabla de reenvío va a tener para cada enrutador de destino una fila que va a contener el enrutador de destino y la línea de salida. O sea que es una solución bastante buena porque la tabla de enrutamiento solo necesita entradas para los subenrutadores de la subred. No necesito meter todos los hosts. Ustedes tienen que imaginarse que los hosts son muchos más que los enrutadores de la subred, ¿sí? Porque conectados a enrutadores podemos tener redes locales enormes, ¿sí? Entonces, si queremos tener todos los hosts en una tabla de reenvío, y va a ser una tabla de reenvío demasiado grande, digamos, ¿sí? Que va a ocupar demasiado espacio en los enrutadores, ¿sí? Entonces, por eso queremos que la tabla de reenvío sea la más chica posible. Que sea la más chica posible, la idea es que no pongamos más que enrutadores, ¿sí? Y para que eso funcione, tenemos que poder convertir dirección de host de destino a dirección de enrutador de destino. A ver, ¿están entendiendo? Pueden darme un feedback en el chat, si no hacer preguntas, digamos. Puede que alguno no haya entendido toda esta explicación. Pueden hacer preguntas, ¿sí? O decir sí, entendí. O sea, denme algún feedback. Si entendieron, pongan sí, si no... Sí, solo interesan los enrutadores, es cierto. Eso es lo que... Bueno, parece que han entendido. Hay varios que han puesto que han entendido. Bueno, bien. Fíjense que yo no les he dicho cómo se convierte de un host de destino a enrutador de destino, ¿sí? Ahí en las filminas está explicado que el truco para hacer eso es... O sea, el truco para hacer eso va a ser expresar la dirección de una máquina como dirección de red más número de máquina, ¿sí? Descomponerla en dos, digamos, ¿sí? Entonces, esa es la idea que uno hace para poder tener ese procedimiento que convierte este host de destino a enrutador de destino, ¿sí? Ese es el truco, digamos. Con ese truco sale, ¿sí? Y está explicado cómo se hace, digamos, en la filmina. No lo voy a explicar ahora, la idea es que ustedes lo lean y yo creo que se entiende, digamos, ¿sí? Bueno. En realidad esto no está explicado en el Tannenbaum. El Tannenbaum solo dice tabla de enrutamiento, enrutador de destino, línea de salida. Y no dice por qué eso funciona, por qué eso se puede hacer, por qué eso tiene sentido, ¿sí? No da ninguna explicación, solamente dice eso, enrutador de destino, línea de salida. Pero bueno, es una pregunta importante. ¿Por qué puedo hacer eso? ¿Por qué no tengo que meter todas las máquinas en la tabla de enrutamiento? Y bueno, no necesito meter todas las máquinas en la tabla de enrutamiento porque puedo traducir host de destino a dirección de enrutador de destino. Bueno. Sigamos. Entonces acá hay un dibujo donde tenemos la subred y tenemos ejemplos de tablas de enrutamiento. Por ejemplo, para
Para A tenemos 2. O sea, acá tenemos 2 porque cambiaron las rutas, ¿sí? Entonces por eso tenemos 2. Primero se usa una ruta que pasa por abajo para ir de H1 a H2 y después se usa una ruta que pasa por arriba. Por eso cambia todo el enrutamiento de A, del enrutador A. Bueno, y ustedes ven que ahí tenemos en esa tabla de enrutamiento que tenemos el enrutador de destino como primer elemento y el siguiente elemento la línea de salida. Pero en la línea de salida ponemos también el nombre del enrutador vecino que vamos a utilizar, ¿sí? O sea que hacemos referencia a la línea de salida por medio de enrutadores vecinos hacia los que hay que enviar. De esa manera nos referimos a la línea de salida, que ustedes pueden ver en el ejemplo. Por ejemplo, en la primera tabla de A, si quiero mandar al enrutador de destino E, voy a tener que mandar por línea de salida que va a C. Bueno, ¿cómo hace? A ver, usando este esquema, ¿cómo funciona cuando llega un paquete a un enrutador? La idea es que se va a almacenar el paquete en el enrutador, se va a comprobar que llegó bien, bueno, que no tiene errores. Por ejemplo, se va a determinar el enrutador de destino asociado al host de destino y se va a usar la fila del enrutador de destino para determinar la línea de salida por la cual hay que reenviar el paquete, ¿sí? O sea que la idea es que se usa la fila del enrutador de destino para reenviar el paquete por la línea de salida de esa fila. Ese sería el procedimiento que se usa para enviar paquetes que llegan a un enrutador. La arquitectura de un enrutador es la siguiente. O sea, fíjense que nosotros vamos a tener puertos de entrada y puertos de salida. O sea, los puertos dibujados a la izquierda son puertos de entrada, por donde entran paquetes al enrutador. Y los puertos a la derecha, dibujados a la derecha, son puertos de salida. O sea, son puertos por donde salen los paquetes hacia las líneas de salida para ser reenviados. Entre los puertos de entrada y de salida hay una fábrica de conmutación de alta velocidad. La idea es que esa fábrica de conmutación opera muy rápido. O sea, a veces opera incluso bastante, o sea, opera más rápido incluso que lo que opera un puerto, digamos. Por ejemplo, un puerto de salida en enviar paquetes hacia afuera, ¿sí? Después ustedes pueden dividir un enrutador en dos planos. El plano de envío de datos, que funciona a nivel de hardware, o sea que yo pongo un dato en la fábrica de computación de alta velocidad y de ahí va a algún puerto de salida y de ese puerto de salida lo encola y lo manda para afuera. Y todo eso lo hace en hardware. Y tenemos un plano que es un procesador de enrutamiento. Y ese plano se encarga, por ejemplo, de consultar la tabla de enrutamiento, de decidir para dónde se tiene que enviar el paquete, para qué puerto de salida se tiene que enviar el paquete, por ejemplo. Bueno, o sea que esa es más o menos la idea de la arquitectura de un enrutador. En la filmina se está explicando con más detalle. O sea, lo que ustedes tienen que imaginarse es que llega un paquete por un puerto de la izquierda, se fija en la tabla de reenvío para determinar la línea de salida y se manda por la fábrica de conmutación de alta velocidad. La fábrica de conmutación de alta velocidad, en función de la línea de salida escogida, lo va a mandar al puerto de salida indicado, que se tiene que mandar, y lo va a encolar, si hace falta, en el puerto de salida, y cuando llegue a la cabeza de la cola va a mandarse el paquete al siguiente enrutador o al host, según corresponda. ¿Entendieron entonces el funcionamiento de un enrutador? ¿Pueden darme feedback?
Bueno, acá dice, ¿por qué se usa el término conmutación? Y debe ser porque trabajamos con un componente de hardware que hace la conmutación de paquetes, digamos, que es la que está en el medio, digamos, ¿sí? O sea, la fábrica de conmutación de alta velocidad, ¿sí? Por eso se debe llamar, se usar la palabra conmutador, digamos, conmutación. Bueno, en las filminas está en más detalle y incluso en el libro está en más detalle todavía y da algunas alternativas de cómo se puede diseñar esa fábrica de conmutación de alta velocidad. Yo en las filminas no explico cómo diseñar la fábrica de conmutación, pero si alguien tiene mucha curiosidad incluso puede encontrar eso respondido, digamos, ¿sí? Pero no me voy a ocupar ahora de eso. O sea, ahora a mí me interesa más cosas como algoritmos de enrutamiento, protocolos de enrutamiento, otros problemas, digamos, un poco más de más alto nivel, digamos, que ese, digamos. Bueno, entonces, si no tenemos cuidado, en una subred o podemos tener los siguientes efectos indeseados. Por ejemplo, que algunos enrutadores no se usen nunca, o que algunos caminos sean demasiado largos, o que algunas líneas de comunicación estén sobrecargadas y los enrutadores asociados a ellas también. Y todo eso innecesariamente, o sea que todos esos problemas ocurran que pueden ser evitados, digamos. Entonces, la razón de esos tipos de problemas es que las rutas que se están usando no son adecuadas, ¿sí? O que las rutas se han elegido mal, digamos. O que las rutas actuales han dejado de ser adecuadas porque han ocurrido cambios en el tráfico, cambios en la configuración de la red. Entonces, el problema que vamos a ver es cómo escoger bien las rutas para enviar paquetes. De modo que busquemos minimizar esos problemas. Enrutadores inactivos, caminos innecesariamente largos o costosos, líneas sobrecargadas innecesariamente. O sea, poder evitar todas esas cosas. Entonces, vamos a estudiar algoritmos de enrutamiento. La idea es definir algoritmos de enrutamiento eficientes que escogen las rutas más adecuadas, digamos, en la subred. Y esos algoritmos de enrutamiento, una de las responsabilidades de esos algoritmos de enrutamiento es llenar las tablas de enrutamiento, actualizar las tablas de enrutamiento o tablas de retransmisiones que se usan para la retransmisión de paquetes. Entonces, ¿han entendido qué es el problema de enrutamiento? ¿Pueden dar un feedback en el chat? Bueno, o si alguien tiene alguna duda puede poner en el chat, ¿sí? Si no, seguimos adelante. Bueno. Hay un alumno que dice que entendió. Bueno, no conseguí gente que no haya entendido, así que seguimos. Pero antes de ver algoritmos de enrutamiento, vamos a ver algunos conceptos. La idea es que una subred, que es un grafo, se parece a un grafo, pero de enrutadores, digamos, se puede representar como un grafo, ¿sí? La idea es que los vértices van a ser conjuntos de enrutadores. Para ser, perdón, enrutadores, los vértices, ¿sí? Y los lados van a representar enlaces entre enrutadores. Entonces, por ejemplo, acá voy a tener el lado de U a B, el lado de B a W y así, ¿sí? O sea que es bastante fácil representar un grafo asociado a una subred, ¿sí? También, si uno quisiera, podría representar un digrafo, ¿sí? Y trabajar con arcos. En lugar de lados, trabajar con arcos. Si uno quisiera que ser un poco más fino, entonces podría trabajar con digrafos, ¿sí? La idea es que una subred
va a ser un grafo conexo, digamos. De modo que yo pueda pasar entre cualquier par de, o sea, que pueda ir de un enrutador a otro por alguna ruta, o sea que puedo pensar en grafos conexos, ¿sí? Bueno, entonces la idea es que vamos a trabajar con grafos conexos, digamos. O si usamos digrafos, en lugar de grafos, podemos trabajar en grafos fuertemente conexos. Bueno, y si ustedes se fijan, en los lados hay pesos o hay costos, digamos, ¿sí? O sea que los arcos tienen etiquetas para los costos de atravesarlos. Y vamos a llamar el costo de ir de X a X', o sea, de ir del enrutador de X al X', y esos dos enrutadores están conectados por un enlace, vendría a ser el costo del enlace de XX'. Por ejemplo, el costo de WZ, si el costo WZ es igual a 5. La idea es que uno dice, bueno, ¿cómo establezco el costo de un lado? La idea es que el costo de un lado se puede calcular como una función de varios parámetros. Por ejemplo, la distancia, la tasa de transferencia, el costo de comunicación, longitud media de las colas, retardo medio, etc. O sea que uno puede obtener los costos como una fórmula de parámetros, de varios parámetros, ¿sí? Que se pueden estimar. Bueno, el costo de un camino, bueno, va a ser la suma de los costos de los lados de ese camino. Eso es bastante simple. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Han entendido? Si no, seguimos. Pueden poner en el chat si han entendido. Alguien que me dé feedback. Bueno. Podemos seguir entonces. Hay dos alumnos que han dicho que sí. Bueno, pues sigamos. Entonces, el primer algoritmo de enrutamiento se le llama, el primer tipo de algoritmos de enrutamiento es el enrutamiento de caminos más cortos. O sea que la idea es que para elegir una ruta entre un par de enrutadores, se encuentra en el grafo una de las rutas más cortas entre esos enrutadores. Hay varios algoritmos de caminos más cortos, pero el que vamos a usar nosotros es el algoritmo de Dijkstra, ¿sí? Que ustedes vieron en el algoritmo 2. No vamos a ver los detalles del algoritmo de Dijkstra acá. El que no se acuerde puede repasarlo de algoritmos 2. Pero les cuento las ideas más gruesas, las ideas que me interesan a mí ahora, digamos. O sea, la idea es que dado un grafo conexo con costos en los enlaces y un nodo n en el grafo, yo quiero obtener un árbol de caminos más cortos desde n hacia todos los demás nodos. El árbol de caminos más cortos mencionado es obtenido por el algoritmo de Dijkstra. O sea, el algoritmo de Dijkstra obtiene un árbol de caminos más cortos. Entonces, ¿cómo representa el algoritmo de Dijkstra el árbol de caminos más cortos? Y lo representa con un mapeo, donde para cada nodo del grafo de la subred me da su padre. O sea, me da su padre en el árbol de caminos más cortos. O sea que yo puedo, si a mí me dan un mapeo donde cada nodo me da el padre, entonces ahí, de esa manera obtengo el árbol, ¿sí? Y si ese árbol es de caminos más cortos, entonces yo tengo la información que necesito para poder construir la tabla de reenvío. Bueno, a ver, denme un feedback si han entendido hasta aquí lo que estoy diciendo. Sí, camino más corto es el camino de costo mínimo, digamos, ¿sí? Usando la definición de costo de camino, o sea, la suma de los costos de los lados.
Esa sería la... Entonces, ustedes vean el algoritmo de Dijkstra, el que quiera recordarlo, y puede usar el algoritmo de algoritmos 2. También está explicado en los libros de redes, ¿sí? Donde les quede más cómodo, digamos, ¿sí? Yo no me voy a extender en eso porque ya lo han visto en otra materia, digamos, ¿sí? El costo de calcular el camino no puede acercarse bastante al costo de transmitir un camino más largo. Bueno, ahí estás hablando de camino más largo, pero ¿qué significa camino más largo? Ese es el problema. Hay un alumno que pregunta. La idea es que el algoritmo de Dijkstra va a obtener los caminos más cortos, ¿sí? O sea que si hay un camino más largo, no lo va a dar Dijkstra, ¿sí? Y bueno, a uno le interesa los caminos más cortos, le interesa los caminos óptimos, digamos, ¿sí? No caminos peores que los óptimos. Por eso estamos trabajando con caminos más cortos. Bueno, entonces, nosotros ya dijimos que usamos Dijkstra. Entonces, Dijkstra, si yo tengo un enrutador de raíz de un enrutador n, entonces, para poder armar la tabla de enrutamiento del enrutador n, voy a tener que primero construir el grafo de la subred con costos. Voy a tener que ingresar el grafo de la subred con costo en los enrutadores. Después, en cada enrutador voy a tener que construir la tabla de enrutamiento. Y para eso, en cada enrutador voy a hacer lo siguiente. Voy a ejecutar el algoritmo de Dijkstra. Entonces me va a dar el árbol de caminos más cortos con raíz en el enrutador. Y a partir del árbol de caminos más cortos con raíz en el enrutador, voy a generar la tabla de reenvío del enrutador. ¿Cómo genero la tabla de reenvío? Bueno, si tengo un enrutador de destino n, entonces yo voy a buscar en el mapeo cuál es el padre de n. Después, ¿cuál es el padre de perdón, si tengo un enrutador de destino e, entonces yo busco en el mapeo cuál es el padre de e. Después busco cuál es el abuelo de e. Después, cuál es el bisabuelo de e. Y así hasta llegar a n, que es el enrutador, ¿sí? Entonces, el último saltito, que fue para llegar al enrutador, va a ser la línea de salida del enrutador para ir al destino E. Esa es la idea, o sea, esa es la idea de cómo construyo una fila de la tabla de reenvío de un enrutador, ¿sí? Simplemente sigo en el mapeo del árbol de caminos más cortos, sigo desde el enrutador de destino hasta, o sea, sigo por los ancestros hasta llegar al padre. Hasta llegar, perdón, al enrutador. Entonces, el último enlace al llegar al enrutador va a ser la línea de salida que tengo que meter en la tabla de reenvío. Bueno, entonces de esa manera construyo la tabla de reenvío. ¿Alguna duda? Pueden meter en el chat, digamos, si entendieron bien lo que estoy diciendo. O sea, claro, el enrutador de destino es el último en el camino que voy subiendo por los ancestros hasta llegar al enrutador al cual estoy calculando la tabla de reenvío, digamos. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, este es el momento de hacerla. Ahí tuve una pregunta, pero si alguien tiene una más, puede hacerla en el chat. Bueno, parece que no hay más preguntas. Bien, entonces, después hay otro tipo de algoritmo de enrutamiento que se llama inundación. Profe, antes que siga. Sí. Estaba escribiendo, pero se me hizo un poco de lío. Como Sí. para ver si entendí bien.
Sí, Al principio, o sea, en el enrutador origen, se calcula cuál es el camino más corto con el algoritmo de Dijkstra. Ahí, nosotros vamos siguiendo ese camino y le decimos a cada router cuál es el próximo router al que tiene que dirigirse. no, no, no. La idea es que tenemos el grafo de la subred, lo metemos en todos los enrutadores, ¿sí? Llevamos un pendrive y lo metemos en todos los enrutadores. Va, digo, estoy exagerando, pero lo metemos de algún modo en todos los enrutadores el mismo grafo de la subred, ¿sí? Bueno, después en cada enrutador vamos a generar el camino, el árbol de caminos más cortos usando Dijkstra, ¿sí? O sea, por cada enrutador ejecutamos Dijkstra en el grafo, ¿sí? En cada enrutador el resultado de Dijkstra me va a dar un árbol diferente, porque el enrutador es diferente, ¿sí? La raíz, al aplicar Dijkstra, la raíz de ese árbol va a ser el enrutador, ¿sí? Entonces, ejecutar Dijkstra en cada enrutador va a dar un árbol diferente, ¿sí? Y para construir la tabla de reenvío en un enrutador, utilizamos el árbol obtenido por Dijkstra, ¿sí? A ver si con eso entendiste la... ¿Quedó más claro, digamos? Un alumno que estaba preguntando. No, en realidad me generó más dudas porque yo pensé que el grafo era uno solo El grafo y es uno tenés un solo. camino de enrutadores. El grafo es uno Entonces, solo. Se mete en todos los enrutadores. si el grafo es uno solo, ¿por qué cambiaría el árbol de camino más corto en cada enrutador? Por el árbol de camino más corto tiene diferentes raíces en cada enrutador. El mapeo ese es diferente en cada enrutador. ¿Te das cuenta? O sea, el algoritmo de Dijkstra calcula los caminos. O sea, el algoritmo de Dijkstra se para en un nodo y da los caminos más cortos desde ese nodo hacia todos los demás. Eso es lo que hace Dijkstra, ¿sí? Pero siempre se para en un nodo. Si yo cambio el nodo, la respuesta de Dijkstra va a cambiar. Si cambio el enrutador, la respuesta de Dijkstra va a cambiar. No sé si con eso quedó más claro. El alumno que estaba hablando, no sé. O sea, bueno, si no, si me, a ver, hay muchas preguntas. Bien, me están por cortar la grabación, ese es el problema, pero ya falta un minuto. Pero la idea es que yo Dijkstra en cada enrutador da un árbol diferente. Y yo uso el árbol de un enrutador para calcular la tabla de reenvío. ¿Entendieron esa idea gruesa? Me pueden decir sí en el feedback? Si lo han entendido a eso. Si es así, podemos entrar en detalles más finos. ¿Sí? Bien, acá están diciendo que sí. Bien. Bueno. Entonces, la idea es que yo tengo que, como Dijkstra me da un resultado diferente para cada enrutador, tengo que ejecutar Dijkstra una vez para cada enrutador. ¿Sí? Y con el mapeo que tiene el árbol, tengo que obtener la tabla de reenvío una vez para cada enrutador. O sea, para cada enrutador voy a tener un mapeo y para cada diferente, y tengo que usar ese mapeo para obtener la tabla de reenvío en cada enrutador, digamos. ¿Sí? O sea, cada enrutador va a usar un mapeo diferente para calcular su tabla de reenvío. Bueno. Denme feedback de nuevo si han entendido. Expliqué un poquito más ahora. Y con eso daría por terminada la clase, digamos. Bueno, de acuerdo. Bueno, entonces, inundación nos dejamos para la clase que viene. La clase que viene ahí vamos a comenzar a hacer ejemplos, ejercicios, usando los algoritmos de enrutamiento básicos. Ahora lo único que vimos es la base para poder estudiar, para poder trabajar, digamos, ¿no? Los conceptos de base, las cosas básicas para poder movernos. Pero ya la clase que viene vamos a ver quizás alrededor de una horita, de nuevo, de capa de red, y vamos a hacer algunos ejercicios, algunos ejemplos, etc. También.
Vamos a ver 2 algoritmos de enrutamiento más y vamos a ver algunos ejercicios. Bueno, entonces eso es todo por hoy, digamos, ¿sí?